Bueno, aquí estamos con nuestro programa especial, que me he invitado, estoy aquí, pero como yo soy parte de TV Caricuado, estoy metido en este paquete completamente, ¿no? Estoy muy feliz de estar con este equipo que semana a semana hace este programa, que está en internet, que es quizás uno de los programas que nosotros tenemos de mayor divulgación, porque es así, gracias a Dios, por supuesto. ¿Y a ustedes? Como saben ustedes también. Amén. Ese tema de la ideología y la política, yo quería, ya que lo trajimos a colación, quiero ahora referir lo que dice el padre, el Papa sobre la política. Es importante que también lo veamos para que vean que no es que dice que no se puede estar en política porque la ideología es una cosa y la política es otra. Lo que dice es que los cristianos no pueden anteponer la cuestión ideológica a la política. Pero fíjense lo que dice sobre la cuestión política. Que los cristianos trabajen en política, dice el Papa. Los cristianos no podemos lavarnos las manos. Debemos mantenernos en política, porque la política es una de las formas más altas de la caridad, ya que busca el bien común. Sobre la política. Los cristianos deben trabajar en política. La política es sucia, se dice. ¿Pero por qué? ¿Será porque los cristianos no han metido en política o con espíritu el Evangelio? Dice que será porque los cristianos no han metido el espíritu del Evangelio en la cuestión política. Así mismo. Eso lo aclara muy bien el Papa. Bueno, fíjate que es bien importante eso que estamos hablando sobre la política y el evangelio, que nos damos cuenta que siempre nos han dicho que nosotros, los cristianos, no debemos meternos en política, pero si nosotros observamos la historia de Jesucristo, precisamente quienes los condenaron fueron precisamente entre la alta jerarquía de la iglesia y los políticos, y luego culparon al pueblo. Porque fíjense, después dicen que el pueblo fue el que lo crucificó. No, el pueblo no fue el que lo crucificó. Lo crucificaron fueron los políticos, las fuerzas al mando, esos lacayos que estaban en manos de la política, esos sacerdotes, fariseos, escribas, publicanos que trabajaban precisamente para la política. Pero entonces luego se lavan las manos, como siempre los políticos, y le echan la culpa precisamente a quien no tienen que echarle la culpa, que es al pueblo. Entonces vemos como, de paso, que con todo esto que toman al Papa Francisco como algo también político, y entonces vienen y empiezan a escribir, utilizan los medios para describir cualquier cantidad de cosas del Papa, que bueno, me voy a referir a alguna, ¿no? Que una dice, afirmó que la encíclica parece confirmar que el Papa es un marxista, y también sugirió que los estudios citados en el documento fueron contratados y pagados. O sea, contratados y pagados los estudios de la encíclica. Dijo también que Francisco se está alineando con aquellos de izquierda que quieren dejar que todo el mundo viviendo igualmente en la miseria, y añadió que la encíclica sugiere que los países ricos tienen que seguir dando dinero a los pobres hasta que los países pobres dejen de ser, hasta los países ricos dejen de ser ricos. Otros dicen, el Papa es un peligro para el mundo. Se imagina, el Papa con todo este trabajo que está haciendo, pero también los medios, estos medios que están alineados con esa derecha materialista, que bueno, que no quiere, capitalista, que quiere acabar con el mundo. El Papa es un peligro para el mundo, continuó llamando al pontífice un gran mentiroso, y dijo que está dirigiendo a la humanidad a venerar al anticristo. Afirmó, estamos viviendo en una tiranía global, y agregó, el Papa es un marxista. Me atengo a esas palabras. Otros dicen, los supuestos antecedentes marxistas del Papa, dijo, la persona más peligrosa del planeta es alguien que está buscando un extraño y nuevo respeto de sus adversarios, y eso es lo que el Papa está haciendo. Quiere ser un Papa moderno. Todo lo necesita son rastas y perros de una sola bandana. Nosotros le vamos a contestar, no vamos a hacerlo leyendo, que son descalificaciones que le hacen realmente al Papa, pero son unos periódicos realmente mundiales que son muy fuertes. Y nosotros estamos haciendo el llamado a que nosotros tenemos que tomar ese Espíritu Santo para que nosotros todo lo que podamos leer, lo podamos, como quien dice, como hacer como el café. Tomamos el café, lo ponemos en el colador y lo colamos. Y nos tomamos aquella parte buena del café o aquella parte buena de los alimentos cuando lo desgrasamos, ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que aprender a desgrasar toda esa cantidad de cosas que nos dicen los medios de comunicación. Sí, verlo con cierto escepticismo. Nosotros no podemos creer
todo lo que dicen de una parte ni de otra parte. Yo no estoy diciendo que crean lo del oficialismo y no lo de la oposición o viceversa. No. Nosotros tenemos que tomar toda la información que nos llega y tenemos que filtrarla y tenemos que tomar lo que realmente y tener aquel discernimiento. Por eso le pedimos a nuestro Padre que nos dé ese discernimiento para poder entender la palabra. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerán por un despeñadero. Pablo Rosa. Yo quería agregar algo sobre lo que tú dices, porque así como han visto al Papa ahora, que lo acusan de comunista y todo lo que más, en un momento también lo acusaron de que era un hombre contrario a los procesos sociales. Por lo menos en Argentina, él tuvo ha tenido siempre una posición como que de ayuda al más humilde, ¿no? Y ha estado en posiciones donde la misma familia Kirchner, concretamente, los Kirchner, el presidente Kirchner lo acusaba de que él era parte de esa derecha, él era parte de la derecha porque no congeniaba directamente con algunas posiciones. Pero en otra época pasada, mucho anterior, cuando el Papa le tocó ser responsable en Argentina de todo lo que tenía que ver con su grupo, no me acuerdo cómo se llama la compañía, donde él era el jefe de todos los sacerdotes. El jesuita, porque eres jesuita. El jefe de los jesuitas. Él le tocó resolver problemas de tener que sacar, inclusive en una oportunidad lo criticaban también porque lo querían ver como que más, porque hubieron sacerdotes que se fueron hasta la guerrilla y todo, se fueron a los militares, y él no lo hizo, pero hizo cosas muy especiales. Su pasaporte en una oportunidad lo cedió para que un sacerdote pudiera salir, que lo andaban buscando como loco, y escondió a los sacerdotes que estaban como que más perseguidos. O sea, él también cumplió una función. Okay. Pero acuérdense que allí estaba Mario Bergoglio trabajando. Ahorita está el Papa. Y Mario Bergoglio se dio cuenta de que ya él era un instrumento del Espíritu. Yo creo que por eso es que nosotros, Benedicto XVI, lo mismo. Cuando no era Papa, oye, imagínate tú ese hombre si sale Papa de la desgracia, y cambió radicalmente las encíclicas que sacó Benedicto, la actitud que él tomó y la humildad que tuvo para decir, mira, yo este problema de la iglesia no estoy capacitado, y renuncia, ¿no verdad? Es decir, eso no jamás lo hubiera hecho con el prefecto de la fe. El prefecto de la fe era un arrogante, y después eso lo compitió. ¿Por qué? Porque es la visión que tiene de ver los intereses de Dios por encima de los intereses personales, que en un momento determinado podían tener algunas actitudes buenas, como tú lo estás señalando, Jesús, otras negativas. No se nos puede olvidar, y yo quiero volver otra vez al tema que tú tocaste de la pregunta. El cristiano puede estar en política, pero recuerde que usted antes de político es cristiano. Y si el partido político de usted lo invita a hacer alguna injusticia o a tapar sinvergüencerías y corrupciones, usted tiene que negarse, y si lo votan del partido, rechace el partido. Yo estoy en un partido en la medida en que el partido respete de que yo estoy allí para dar testimonio de honestidad y de honradez. Yo no puedo, por ser fiel a un partido, renunciar a mis principios cristianos. Creo que eso es importante y eso se llama ética. Por eso hay una corriente en este momento de que en la Asamblea Nacional que vamos a elegir, miramos, no el que tenga una boina puesta, roja o de otro color, vea el corazón de esa persona, y si ha sido una persona que está vinculada a corrupciones, aunque sea de mi mismo partido, yo no puedo votar por él. Eso me parece que es importante, y vamos a tener algunos programas para orientar sobre este principio que tú tocabas muy bien, hermano, de que nosotros podemos participar en la política pero sin perder nuestros principios éticos, porque ahí tenemos que iluminar también a los demás compañeros que son fanáticos de su partido y no ponen al partido al servicio del pueblo como tiene que ser. Sí, fíjate que me llama mucho la atención, justamente estábamos comentando que fue en la intervención anterior. Yo decía, bueno, me da la impresión de que el Papa está como manifestando o más bien siendo congruente con lo que sería la esencia es correcto, de lo que es la teología de la liberación, porque sí, hay una tendencia a reducirlo a la parte que en doctrina marxista, leninista, y sin embargo la esencia de lo que es la teología de la liberación es la atención del hombre. Muy bien. El hombre y sus necesidades de estar allí, dar de sí. Entonces, fíjate que por esto es donde se prestan las grandes confusiones. Yo siento que nosotros debemos estar claros
porque cada vez que nosotros hablamos de la doctrina cristiana, nos habla de poner el bien común, de poner en común la comunidad, la comuna, el encuentro. Pero entonces tendemos a irnos a otros lineamientos y abandonamos lo que sería la raíz del cristianismo, que es el compartir. Y por supuesto, dependiendo de quién lo vea, puede decir, no, eso es comunismo, eso es radical. Es que lo que pasa es que la esencia del cristianismo es radical, ni siquiera el comunismo como se conoce llega a lo que sería ese fundamento. El reino de Dios. El reino de Dios aquí en la tierra, es decir, no hay una dimensión como compararlo. Lo que medio podría en algún momento asomarse sería la parte, lo que podríamos decir común y comunismo, pero ni siquiera, porque cuando hablamos de comunismo hablamos de una cuestión corrompida, un concepto corrompido como tal, va más allá inclusive de ese concepto. Entonces, yo lo que quiero aquí con todo esto es retomar que efectivamente yo siento que el Papa nos hace un llamado a que debemos incorporarnos, a hacer política, pero hacer política desde nuestro fundamento cristiano. Tú lo decías, Pablo, es que nosotros no podemos estar divorciados de todas esas políticas, tenemos que estar allí, tenemos que ser galantes, tenemos que dar la vida. Y si en ese actuar nos encontramos con situaciones que son contrarias a los preceptos cristianos, entonces ahí denunciaremos y seremos perseguidos, que es la esencia. Amén. Bueno, estamos llegando ya a la parte del final del programa. Ya Podría hacer una ultimita. Bueno, haga la pregunta, aunque yo voy a decir, sí, aunque yo les quería decir, cuando hablan de comunismo, yo le pregunto a la gente, oye, dame un ejemplo de una persona que sea comunista. Me dicen Fidel Castro, no, es un militar. Mao, no, en China, bueno, eso es un capitalismo. El único comunista que hemos visto en la historia del mundo se llama Jesucristo, que quería precisamente todo lo mismo igual para todo el mundo. Comunión. Todo común para todos, Jesucristo. Para que la palabra tiene una connotación negativa, y por eso no podemos enredarnos en las palabras, sino en lo que dice Rosa Mireya, en la esencia de las cosas. Okay, vamos a la última pregunta. Esta es la última preguntita de las que tengo muchas más, pero vamos a dejar esta que es la última que dice, uno está acostumbrado cuando asiste a una iglesia, que bueno, que tiene que ir a misa todos los domingos, que la cuestión de la iglesia, y uno lo vienen bautizando, lo vienen confirmando, pero la misma iglesia como tal a veces no promueve esto que el Papa lo cita aquí y que va con esta pregunta, ¿no? Que la iglesia salga de la sacristía y los cristianos se vuelvan unos a otros. Seguir acompañando a Cristo, permanecer con Él exige salir de sí, de la tentación de encerrarse en los propios esquemas que acaban por cerrar el horizonte de la acción creativa de Dios. Debemos movernos hacia nuestros hermanos y hermanas, y sobre todo hacia los que están más lejos, los que son olvidados, los que necesitan comprensión, consuelo y ayuda. Amén. La canción nuestra que introduce el programa La Voz del Pueblo de Dios toda la semana, la cantamos y se la hemos oído. Ellos lo han encerrado en palacios de concreto. Y Cristo no quiere estar más metido en una sacristía, ni en un sagrario, ni en un templo de concreto. Cristo quiere entrar en el corazón de su pueblo y que nosotros lo llevemos a todos los lugares, medios de comunicación, abajo una mata de mango si nos reunimos, a la política, a la economía, a la cultura, todo. Nosotros somos los verdaderos templos de Dios que tenemos que tener a Cristo dentro de nuestro corazón. Y que salir de los templos y llevarlo a todos los rincones de la tierra, porque ese fue el mandato que nos dio Jesús. Amén. Y eso es que por lo menos dice que tenemos que ir a misa todos los domingos. Yo no me quedaría en eso que tenemos que ir a misa todos los domingos. Nosotros tenemos que ir a misa todos los días, pero tenemos que llevar la misa a nuestro corazón, a nuestra casa, a nuestro hogar. Leer ese evangelio diariamente, el compartir el evangelio, el ser una persona bondadosa que realmente sigue los preceptos de Cristo, es como que si fuera como ir a misa todos los domingos. Porque ¿qué haces tú con ir a misa todos los domingos y luego olvidarte de lo que realmente dijo el sacerdote, que ni siquiera te lo explicó en muchas oportunidades? Nosotros, gracias a Dios, contamos con nuestro hermano Pablo, que no solamente lee la palabra, sino que también le explica y le explica a profundidad. Y estamos Rosa Mireya y yo en el programa de radio que nos metemos por debajito, haciendo esas ciertas críticas para que también nos los aclaren. Eso que llama el Papa salir de esa estructura de las cuatro paredes. Recuerdo yo un testimonio de un pastor evangélico, que yo estaba con mi hermano Pablo en la Universidad Bolivariana, y él dijo que una vez se hastió de esas cuatro paredes del templo
y salió a la calle, porque él estaba pendiente mucho del templo. Y cuando salió a la calle se dio cuenta de que afuera había mucha gente buena. Entonces nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios. Pero ¿dónde nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios? Donde realmente vemos a Dios. ¿Y dónde realmente vemos a Dios? En los niños, en el necesitado, en la naturaleza, en el sol, en las estrellas. Por eso es que Dios dice que nosotros jugamos al escondite con Él mientras nosotros lo observamos, porque lo estamos observando todo el tiempo y decimos que no lo vemos. Rosita. Qué bien, ¿viste? Eso me hizo recordar, la canción de las comunidades que dice: vamos a construir en la comunidad el reino de Dios, que sí, en la comunidad. Bueno, amén. Es un compartir y poner en común, abrirnos a la presencia de Dios y ser auténticos cristianos, donde quiera que estemos, y construir con nuestras manos, con nuestra voz, con nuestra asertividad, hacer lo que digo y no simplemente decirlo de boca para que después otros escuchen y quedarse allí. No, comprometerme, como el cuento que tú has dicho, de darlo todo, para que inclusive mi vida se consuma y pueda realmente amén. Darse el reino de Dios. Como amén. Lo dijo el Papa en una frase: no son los que van a misa todos los domingos los que van a ir al reino de Dios, porque hay gente que va a misa y no practica, y hay otra gente que nunca va a misa y siempre está cumpliendo la voluntad amén. De Dios en el trabajo y en el servicio de los demás. ¿Qué quiero decir? Esto es una opinión personal. Yo creo que una cosa no quita la otra. Ojalá que cuando vayamos a la misa o al culto evangélico, acuérdense que esto es un programa ecuménico, ojalá que esos encuentros, que son muy importantes, nos estimulen para salir del templo y vivir el evangelio que allí reflexionamos. Una cosa no tiene que quitar la otra. Bueno, yo creo que cerramos. Yo quería leer aquí una cosa que el Papa dice: cómo ser feliz. Bueno, vamos a cerrar. Terminamos este programa. Gracias a todos nuestros queridos radiousuarios, gracias a Nelson, gracias a Pedro, que tuvo que irse, gracias a Papá Dios, que es el productor de este programa, y vamos a cerrar con nuestro amigo Jesús, que nos va a leer algo muy bonito y muy importante. No, solamente la respuestica corta que dice el Papa: cómo ser feliz, cómo se busca, cómo es ser de la paz, de verdad. Vivir y dejar vivir, darse a los demás, moverse remansadamente, jugar con los chicos, jugar con los niños, compartir los domingos con la familia, ayudar los domingos, compartir los domingos con la familia, ayudar a los jóvenes a conseguir empleo, cuidar la naturaleza, olvidarse rápido de lo negativo, es una de las muy importante. Respetar a los que piensan distinto. Amén. Buscar actividades en la paz. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, con la bendición de Dios nos despedimos. Vamos a anunciarles de ya que el sábado que viene vamos a recoger todo el aporte que el Papa va a darnos a través de la Soda del Imperio. Va a la caldera del diablo. Vamos a estar pendientes porque el sábado que viene recogemos su mensaje en los Estados Unidos. Y también lo que va a hacer mañana en el cobre, vamos a estar pendientes también, vamos a tratar de recoger eso, va a ser un programa similar, un poquito más corto que el de hoy, pero nos vemos como siempre en su programa semanal La Voz del Pueblo de Dios. Que Dios siga bendiciendo a nuestro profeta, a nuestro testigo Francisco, y que su presencia entre nosotros sea el paso de Cristo que viene a unir a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Dios los bendiga y sigan con TV Caricuao, nuestra emisora local y participativa y protagónica. Amén. Amén.